Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México. Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la producción primaria y agroindustrial, lo más relevante de estos sectores. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días a todo nuestro apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, en el 1120 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la Ciudad de Monterrey a través del 600 de AM. Y saludamos con gusto y placer a los amigos de la Sierra Norte del Estado de Veracruz, Tantoyuca, Sierra Norte del Estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el Estado de Yucatán. Y saludo también a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, Canal 13.1 en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector dinámico, sector productivo, en la producción de los alimentos, inocuidad y rastreabilidad para que lleguen productos de excelente calidad a la mesa de todos los mexicanos. José Luis, tenemos entrevistas de interés en el ámbito agrícola. Así es, Armando. Y le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Cuitláhuac Rangel Alcaraz, nos acompaña en el estudio. Él es presidente de la rama número 85, insumos, fertilizantes, agroquímicos y productores de semilla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, porque vamos a platicar de un acontecimiento importante para el sector de la agroindustria que viene para principios del próximo 2022. Maestro Rangel Alcaraz, muchas gracias por acompañarnos en Acústica Rural, le apreciamos mucho. Gracias por la invitación a ambos. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y para hablar un poquito sobre este foro internacional de agroindustria que se va a celebrar en Cancún. Bueno, va a ser aquí en México presencial y bueno, también dependiendo de cómo esté la cuestión de la pandemia, pues lo haremos semipresencial y forma, pues ya veremos cómo lo vamos a hacer. Estamos ahorita en la organización de esto, aunque ya se dio el banderazo inicial, pues esperamos que vamos a contar con un público importante y el foro tiene la tendencia para llegar, como usted dijo muy acertadamente, llegar cómo mejoramos la producción agrícola en México. Maestro Cuitláhuac, si nos puede comentar qué temas se van a tocar en este FIA 2022, pues un evento muy importante para la industria que se dedica a la agricultura, a la ganadería, a la piscicultura, a lo forestal. Tenemos 7 grandes temas, de los cuales van a ser 7 ponencias magistrales y después un foro con cada una de las ramas industriales que estamos en la agroindustria, pues para abundar en cada tema. En el caso nuestro tema pues va a fincar sobre la producción de fertilizantes, agroquímicos, semillas y ¿cómo se llama? E insumos para el uso de la agricultura en México. La agricultura en México tiene muchos temas que están todavía por desarrollarse. Nos falta mucho para lograr la cacareada autosuficiencia alimentaria. Yo ya soy una gente que ya estoy grande y me ha tocado muchos secretarios de hablar de que ya lo vamos por la autosuficiencia alimentaria, y siempre que oigo a los señores secretarios me acuerdo de un poema muy hermoso que se llama El Credo, México, creo en ti, y tiene una estrofa que a mí siempre me llama mucho la atención, en donde dice: en tus cosechas de milagrería que solo son deseo en las palabras. Y eso es durante muchos años
he oído puros deseos en las palabras. Entonces, yo soy originario de Sinaloa y pues allá tenemos una agricultura que es muy importante, un desarrollo muy especial, vamos a decirle. Es una de las pocas entidades que tenemos recursos hidráulicos, tenemos agua, tenemos 11 ríos que cruzan el estado y eso nos hace ser pues una de las entidades productivas más importantes del país. Sin embargo, yo soy de profesión ingeniero metalúrgico. ¿Okay? Entonces he trabajado en todos los sectores de la industria, trabajé en la industria siderúrgica, en la industria de minerales no metálicos, en la industria de metálicos, en coordinador de la comisión coordinadora de la industria siderúrgica, y luego he estado en muchos lados, en muchos temas, pero me llamo Cuitláhuac y eso me da una responsabilidad muy grande, ¿no? Para nuestro país. Tenemos que mejorar la situación agrícola en nuestro país. Tenemos el problema, por ejemplo, ahorita, que con todo este tipo de la sequía que hubo y ahora con las inundaciones, pues Sinaloa no va a producir el maíz que se esperaba. Entonces vamos a tener que importar más maíz. Vamos a llegar a los 70 y tantos % de importaciones de maíz. Ahora vamos a tener que meter a Argentina, que ya lo tenemos, pues, pero vamos a incrementar toda la producción. Porque ese es un problema muy, muy grave. Y entonces lo que nosotros estamos desarrollando es un fertilizante a base de un mineral que se llama zeolita. Y voy a hablar de esto porque este es un punto que vamos a tocar en forma importante en el FIA. Maestro, perdón que lo interrumpa, no hemos dado a conocer las fechas para nuestros amigos del auditorio. La realización será el 18 y 19 de enero del 2022. Sí. Este primer foro internacional agroalimentario que organiza la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Y me llama la atención una idea que se mencionó cuando se hizo el primer anuncio, en el sentido de que es necesario que a la producción primaria se le agregue valor a la producción primaria agropecuaria de nuestro país. Claro. Háblenos un poquito de este concepto, correcto, maestro Rangel. Con mucho gusto. Mira, nosotros somos un país que producimos y exportamos muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de ganado. ¿Okay? Lo producimos en el sureste fundamentalmente y luego lo exportamos en pie y lo importamos ya como cortes. Porque no tenemos suficientes rastros en el país para hacerlo. Lo mismo pasa con todos los productos. Fundamentalmente producimos nosotros y lo exportamos y luego lo regresamos ya transformado. Entonces la idea es que veamos los nichos de oportunidad que tenemos en México y nos dediquemos a exportar productos terminados que estamos importando ahorita para tener un mayor consumo de nuestro país. Una de las cosas que tenemos es que en todo el país nosotros producimos muchas cosas que no las aprovechamos porque se echan a perder. Pues ustedes saben que la vida de anaquel de todas las legumbres y frutas, etcétera, son muy pequeñas. Entonces tenemos que lo cortamos, lo cosechamos, lo mandamos y lo regresamos ya porque ya pasó mucho tiempo. Entonces tenemos que aprovechar todo lo que tenemos en el país y transformarlo aquí. Por eso yo creo que uno de los grandes aciertos de Canacintra, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, que es la única cámara que que tiene el sector agroindustrial dentro de su organización, pues es una cosa muy importante que se pueda lograr esa transformación aquí en el país. Y maestro Cuitláhuac, ¿y este fertilizante se nos puede comentar más de estos beneficios y bondades que tiene esta zeolita hacia la producción? Usted acaba de tocar un punto importante, la producción de maíz. La producción de maíz en el país fue baja, tuvimos sequía, pero también pues hubo un avance con las lluvias que fueron casi al término. Exacto. Entonces, mira,
La zeolita es un mineral de los no metálicos que tiene la particularidad de que se llama, los griegos le pusieron zeolita porque significa piedra que hierve. Pero no es que hierva, sino que un grano de 1 centímetro cúbico de zeolita tiene 11 kilómetros de nanotúneles o microtúneles. Esos nanotúneles hacen que el agua, cuando tú le pongas agua a la zeolita, retiene el 60% de su peso en agua. Por lo tanto, requiere 60% menos agua para riego. Entonces, la zeolita es un mineral que nada más hay 20 países en el mundo que lo tienen. ¿Por qué razón? Pues hay que preguntarle al patrón, pero realmente nada más hay 20 países. En América tiene Estados Unidos, tenemos nosotros, tiene Cuba, tiene Guyana, tiene Brasil, tiene Argentina y Chile comparten un yacimiento muy importante en el sur, en la zona austral, y tiene Perú de mala calidad. En Europa tiene Italia, tiene Bulgaria, tiene Turquía y Rusia. Luego tiene China, tiene Bangladesh y tiene la India. En África hay dos países que tienen, uno es África del Sur y Senegal. Y luego tienen Australia y tienen Nueva Zelanda. Son los 20 países del mundo que tienen depósitos de zeolitas. La zeolita, la característica que tiene es que es el único mineral que intercambia iónica y catiónicamente. Es el único, no hay otro mineral en el mundo que pueda hacer esa función. Y hay 32 variedades de zeolita. Hay 5 países que tienen las 32 variedades y México es uno de ellos que tiene las 32 variedades. Entonces sus usos son muy diversos, se utiliza en todo. Por ejemplo, yo creo que el cemento romano, ¿no?, para la fabricación de cemento es muy importante. Aquí en México producimos uno de los mejores cementos en el mundo que se produce en Lagunas, Oaxaca. Otro uso muy importante es la separación de los aceites del petróleo para obtener gasolina, tractolina, turbocinas, etcétera. Se hace con zeolitas. Maestro, lo interrumpo unos segundos. Vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y vamos a regresar con ustedes, amigos del auditorio. Les recuerdo el WhatsApp de Acústica Rural, 55 45 45 2602. Envíenos un mensaje para poder estar en contacto con ustedes. También les recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube, como Acústica Noticias. Nosotros regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Gracias por acompañarnos, a todos nuestros amigos de la gran cadena Albavisión, que nos siguen a través del canal 13.1 de televisión abierta en diferentes regiones de nuestra querida República Mexicana. Estamos conversando con el maestro Cuitláhuac Rangel Alcaraz, presidente de la rama 85, insumos, fertilizantes, agroquímicos y productores de semilla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Maestro, bueno, pues nos da usted a conocer estas 32 variedades que existen en todo el planeta de zeolita y que México es uno de los países que cuentan con este insumo en sus 32 variedades. Así es. Entonces nosotros nos dedicamos durante muchos años a la investigación de cómo transformar, y como te digo, tiene muchos usos, pero hacerlo para el uso agrícola. Y logramos este desarrollo de este fertilizante mineral que es a base de zeolita. Tiene varias, contestando tu pregunta, tiene varios usos. Número uno, retiene 60% de agua, requiere 60% menos agua. Se distribuye en toda la capa agrícola, la tierra fértil, comillas, que tenemos, y que hemos estado durante mucho tiempo destruyendo con el uso de los fertilizantes químicos, pesticidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas y cuanta mugre. Todas esas sales que le ponemos al suelo, el suelo se compone de la siguiente manera. Está la tierra fértil y luego siguen arcillas y luego ya sigue el tepetate o
o todo todo el producto que tenemos abajo, todo el mineral pues que tenemos abajo. Pero esas arcillas con sales, ¿okay? Esas arcillas nosotros le agregamos sales y le ponemos color y diseño y lo metemos a un horno, hacemos los pisos cerámicos que tenemos en las casas, en las cocinas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el suelo, al meterle estas sales, lleguen y se produzca lo que en metalurgia conocemos como ligas bentoníticas. Esas ligas bentoníticas pues hacen al suelo impermeable. Y entonces cuando llueve, el agua corre y no permea. El agua lo necesitamos a 60 centímetros porque es en las raíces pivotantes con las aguas, con las que toman agua las plantas. Pero al no tener tener impermeable, pues no, el agua no permea. Y por eso ha sido que en el mundo se ha caído la producción agrícola. Necesitamos romper esas cadenas bentoníticas. ¿Cómo lo hacemos? Pues le ponemos la solita y como es un intercambiador iónico y catiónico, pues hace la reacción y evita la formación de las ligas bentoníticas. Entonces el agua permea. Es una arenita, pues, y el agua permea. Y tenemos el agua a los 60 centímetros que la necesitamos. Luego, esos túneles, 11 kilómetros, un centímetro cúbico, les comentaba que un centímetro cúbico de esa arenita, tiene 11 kilómetros de nanotúneles. Para que nos demos una idea, el carbón activado tiene 2.5, este tiene 4 veces más. Y entonces ahí se retiene el agua. Y cuando el agua es dispuesta por el suelo, estos túneles se llenan de aire. El aire contiene 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Entonces, cuando usted le vuelve a poner agua, pues 2 cuerpos no caben en el mismo espacio. Entonces, empuja este aire. El agua empuja el aire y se vuelve a llenar de agua y empuja el aire. Entonces, estamos oxigenando el suelo. ¿Qué requerimos para recuperar la microflora y la microfauna que tenemos en el piso y que son las que descomponen por ejemplo, al amoníaco NH3? Viene un bicho y se lo come el amoníaco y libera por un lado el nitrógeno y por otro el hidrógeno. Y las plantas, como ustedes saben mejor que yo, solamente se le toman elementos, no toman compuestos. El amoníaco no lo toman como H3, sino como nitrógeno, el N como N, el potasio como K, el fósforo como P, el azufre como S, el sodio, el calcio y los micros, que son tan importantes unos como otros, pero no toman compuestos, sino tienen que disgregarlos. Y al no tener, al llover y lavar los suelos, pues se va acabando la microflora y la microfauna, hasta que ya nada más nos quedan las arcillas, que cuando se secan vemos esos suelos craquelados totalmente, o sea, rotos, que se pegan en los zapatos y decimos, estamos en un suelo muy chicloso. No es que estamos en las arcillas, no es que estemos ya no hay suelo, pues no hay suelo fértil, y por eso es el grave problema que hay. Nosotros somos la cultura del maíz, y nosotros llegamos, y en el 80% de los campesinos del país, pues nada más tienen menos de 2 hectáreas, porque llegamos y ya los quitamos de la cuenta productiva y los pasamos a la beneficencia pública, o sea, el Progresa, todas esas cosas que hubo. Y bueno, pues se ha caído la productividad del campo en México. ¿Okay? Yo también soy presidente de la Gobernatura Nacional Indígena de agroindustria. Soy el secretario de agroindustria de la gobernatura. Y pues sí es un problema muy, muy grave, pues. La economía de México ha subsistido y no ha habido graves problemas, entre comillas, porque pues exportamos 50 millones de gente para el otro lado, pues para Estados Unidos. Imagínense que estuviéramos esos 50 aquí gravitando sobre la economía nacional, pues sí, ya hubiera habido revoluciones por todos lados. Y luego,
Quitamos esos y pusimos, se nos ocurrió el comercio informal, los carritos en las calles, pero ya no caben más carritos tampoco. Y luego hicimos pues la matanza de todos los jóvenes en el campo, que pues no sé cuántos llevamos, vamos 200,000 más, ya sea pues, casi cerca de 1,000,000 de jóvenes que lo dedicamos, lo mandamos a que se metieran al narco porque no tenían alternativas. Y entonces pues es 1,000,000 de gente por 5, son 5 millones más de gente que ya no gravitan sobre la economía, porque no tienen familia, los mataron pues. Entonces, esos son los graves problemas que tenemos. Entonces tenemos que revertir la productividad del campo. ¿Cómo hacemos eso? Pues esto es una solución porque producimos, la media nacional de maíz son 1.5 toneladas por hectárea. ¿Okay? Y México tiene 40 millones de hectáreas susceptibles de ser fertilizadas. Fertilizamos 4. Y México ya no produce fertilizantes químicos. O sea, antes, porque los fertilizantes químicos se hacen a base de urea o a base de gas natural. Cuando en la época grande de Pemex, pues éramos el segundo productor de amoníaco en el mundo. Después de Rusia éramos nosotros. Ahora tenemos 4 años que se produce cero. No producimos nada de amoníaco. Y todo el gas natural que tenemos, las únicas reservas de gas natural reales que tenemos, es el que está almacenado en el tubo de 48 pulgadas que va de Coatzacoalcos a Reynosa. Podemos exportar gas a Estados Unidos, es el único yacimiento de gas que tenemos. Ya no tenemos yacimientos de gas. Pemex, el yacimiento de petróleo más grande que había en México, que hubo en México durante muchos años, pues fue Cantarell, que era mitad gas y mitad petróleo. Pues quemamos el petróleo, la mitad del yacimiento de Cantarell de gas se quemó. Entonces ya no acabó el petróleo, pues ya está seco, ya no funciona Cantarell. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues, realmente, porque las perspectivas que tenemos como país, pues son muy pocas porque no tenemos gas. Entonces, cuando ahora se dijo en este sexenio que íbamos a producir fertilizantes, ¿con qué materia prima? Perdón, maestro Ángel, el tiempo se nos empieza a agotar. Brevemente yo quisiera preguntarle, retornando al primer Foro Internacional Agroalimentario de Canacintra, son 7 grandes temas, 7 ponencias. Coméntanos algunas de ellas. ¿Qué temas se van a desarrollar ahí? Mira, se va a bueno, número 1, pues fertilizantes, 2, ganadería, 3, todo lo que es referente a la agroindustria, cómo están las diferentes zonas de áreas de agroindustria, y luego financiamiento, por supuesto, que es otra zona, una área muy importante, y tecnología, cómo mejoramos el campo en México. ¿Okay? Son los grandes temas. Uh-huh. Cada tema va a ser una ponencia magistral y vamos a tener un panel sobre cada uno de los temas que van a desarrollar expertos para explicar todo este tipo de cosas. Yo me expresé un poquito sobre uno de los temas que vamos a tocar. Que es el que usted domina, evidentemente. Exactamente. ¿Sí? Y lo domina bien. No, bueno, gracias, pero sí hemos tenido oportunidad de trabajar mucho en esto. Yo soy Premio Nacional de Metalurgia, Premio Nacional de Aeroriza del Politécnico, soy Premio de Ciencias en Cuba, pues tengo algunos reconocimientos por mis trabajos en este material. Ahora, ¿cómo pueden nuestros amigos del auditorio tener más información para participar en este Foro Internacional Agroindustrial que organiza Canacintra el próximo mes de enero? Mire, Canacintra tiene varias fuentes, ¿no? Tiene, pues, ¿cómo se llama? WhatsApp, tiene comunicación. Métanse ahí, por favor, ustedes a Canacintra y ahí van a sacar toda la información. Hay un programa específico sobre el FIA. Métanse ahí van a ver todos los avances
cada semana de cómo vamos con este foro. Y están todas las ponencias y todo lo que se va a presentar. Ya tenemos un brochure de todo y si me lo permites te lo voy a mandar para que lo puedas presentar. No lo traje en este momento, pero te lo voy a mandar para que lo puedan presentar ustedes. Sí, para poder seguir hablando con nuestros amigos de este importante encuentro de empresarios y reiterar que uno de los principales temas es que a la producción rural pase de simplemente tener las hortalizas o lo que sea, agregarles valor, que a final de cuentas es lo que va a permitir tener mejores ingresos. Pues, maestro Cuitláhuac Rangel Alcaraz, presidente de la rama 85 de Canacintra, muchas gracias por haber platicado con el auditorio de Acústica Rural. Muchas gracias por la invitación y estoy a la orden cuando ustedes quieran continuar con este tema. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos más información en este programa. Les reiteramos nuestro WhatsApp 55 45 45 2602. Yo les espero en mi cuenta de Twitter @PepeAcoustic, Acoustic con K. Regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Y ahora vamos a conversar con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor en temas agrícolas. Vamos a hablar precisamente de lo que puede ocurrir cuando plagas y enfermedades se vuelven resistentes a diferentes métodos de tratamiento. Yo creo que es un tema muy, muy pertinente para todos nuestros amigos productores agrícolas. Eric, nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días allá por el rumbo de Actopan, Hidalgo. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Un saludo al auditorio. El día de hoy me encuentro con productores de nopal tuna aquí en la localidad de Tajidí, municipio de Actopan, Hidalgo. Eric, bueno, platícanos, ¿qué es lo que ocurre cuando plagas y enfermedades se vuelven un verdadero problema y se vuelven sobre todo resistentes a los diferentes tratamientos para eliminarlas? Bueno, lo primero que sucede es que hay una afectación económica en el bolsillo del agricultor y es precisamente esa cuestión que hemos platicado en otras entrevistas, en otros programas, en donde el manejo preventivo de plagas y enfermedades representa una oportunidad y una economía para el agricultor, a la vez también de que si hacemos un buen uso y manejo de agroquímicos, podemos estar contribuyendo a que la producción sea inocua. Eric, tenemos un poquito de problemas. Nos estabas hablando del manejo preventivo. Tuvimos un espacio de suspensión de tu transmisión. Eric, ¿nos escuchas? Pues como les comentaba, aquí sí los escucho muy bien. Sí, adelante, te seguimos escuchando con manejo preventivo. Perfecto. Les comentaba entonces que el manejo preventivo nos va a representar una opción de economía para el ingreso del agricultor. Si nosotros hacemos un manejo preventivo de la plaga, de la enfermedad que tengamos presente en nuestro cultivo, pues existe la posibilidad de que reduzcamos costos, de que la aplicación sea oportuna y que el producto que escojamos precisamente no permita crear una resistencia de esta plaga, de esta enfermedad. Eric, Armando Soto, buenos días. ¿Por qué las plagas se hacen resistentes a los insecticidas, plaguicidas, herbicidas y a otras especies? Armando, una excelente pregunta. Mira, lo que hemos observado es que la resistencia se da porque usamos el mismo producto de forma recurrente, ciclo tras ciclo, momento tras momento, y entonces la plaga, la enfermedad, el insecto, el hongo, se vuelve resistente a el ingrediente activo del producto. Y ahí la importancia de hacer una rotación de agroquímicos o de productos de protección de cultivos para evitar precisamente esa resistencia. Ahora, Eric, ¿cómo podemos saber cuando un cultivo, mejor dicho, una plaga que afecta un cultivo se vuelve resistente a este uso frecuente, consuetudinario de productos, Eric? Pues fíjate que la observación es casi instantánea, ¿no? Porque no vemos que exista merma o reducción en la presencia de la plaga o la enfermedad. Ahí es cuando nos damos cuenta de que ya tenemos una resistencia, y se los platico muy recurrentemente en esta zona. Por ejemplo, el chapulín. El chapulín, por más que le aplican el mismo producto, termina pues literalmente no haciéndole nada, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que en este caso el chapulín como plaga aquí en esta área
pues ya se volvió resistente a ciertos ingredientes activos. Y de ahí la importancia de hacer una rotación de la molécula o de la fórmula del propio agroquímico. Y si nos puedes comentar un poco más detallado cómo prevenir esas resistencias. La resistencia aquí a esos herbicidas, y también pues va pues el buen uso y el buen manejo, pues como tú habías comentado, reduce nuestros costos, pero el mal manejo de estos productos para la resistencia aumenta nuestros costos de producción. Totalmente de acuerdo. Mira, eso lo observamos particularmente con los insecticidas, no tanto con los herbicidas. Al final de cuentas hay pocas opciones de herbicidas, pero en el caso de insecticidas, el productor es importante que conozca, que aprenda y que utilice una serie de ingredientes activos y que estos los rote. Me refiero, por ejemplo, a los imidacopril, al benzoato, a la abamectina, por ejemplo, que son diferentes moléculas que permiten que, si lo sabemos usar, tengamos una rotación de agroquímicos de diferentes formulaciones, de diferente ingrediente activo, y de esa forma evitar la resistencia o la creación o la promoción de la resistencia en las plagas y enfermedades. Ahora, Eric, permíteme hacerte dos planteamientos. El primero, yo ya te escuché en Acústica Rural. Dice el especialista Eric Gordillo que hay que cambiar de fórmula. Voy a usar una más agresiva. ¿Es así la ecuación? Y segundo, ¿la rotación debe de convertirse en un hábito permanente o la rotación la voy a aplicar cuando me comience a dar cuenta de que la plaga o la enfermedad ya se volvió resistente? Fíjate que acabas de hacer un comentario muy pertinente que el agricultor debe de aprender, el productor debe de saber ya como parte de su proceso productivo, que es precisamente que hay diferentes formulaciones y no necesariamente aplicar más producto me garantiza que no haya resistencia, sino por el contrario, identificar la dosis y la cantidad correcta del insumo, del producto que yo tengo que aplicar, del agroquímico que tengo que aplicar para controlar una plaga, y el momento idóneo de la plaga también. Es preferible, por ejemplo, aplicar larvicidas en lugar de insecticidas cuando tenemos gusanos, y de esa forma controlamos mejor la presencia de la plaga. Y el manejo de resistencia versa en torno a rotar diferentes formulaciones de agroquímicos, pero insisto, en la dosis correcta, en el momento correcto, para que de esa forma nuestros costos no se incrementen y hagamos un control efectivo del problema, dígase plaga o enfermedad. Eric, y si nos puedes comentar, ¿qué hacen los consultores cuando te reportan problemas de resistencia en algunos cultivos? ¿Qué alternativas utilizan para llegar a un mejor beneficio para el productor? Fíjate que sí hemos tenido casos, por ejemplo, de fresa, en donde ya el problema es de resistencia, por ejemplo, de cochinillas, y entonces ahí tienes que ingeniártelas para voltear a ver otro tipo de manejos integrados de la propia plaga, como puede ser una barrera física, el uso de jabones potásicos, ver la alternativa del control biológico, de tal forma de que minimices el efecto negativo en tu ingreso de la plaga. Entonces, esta parte del manejo de la resistencia es parte importante del manejo integrado de plagas, en donde hay un abanico de opciones que el agricultor puede usar, buscar, informarse, aplicarlas para efectivamente hacer un control puntual de su problema y de esa forma no ver afectado su ingreso y su economía. Eric, tocas puntos muy, muy importantes, sobre todo este último, el manejo integrado de plagas y el manejo preventivo de plagas, Eric. Pero, ¿qué pasa cuando no hago manejo preventivo o cuando no hago manejo integrado y le tengo fe a un solo producto? Ya nos adelantaste algo, pero permíteme abundar algo que no me quedó suficientemente claro. Por lo menos a mí, ya como política de producción, ¿debo de estar rotando cultivos cada ciclo agrícola dependiendo del producto que tenga?
Eso es lo ideal, eso es lo idóneo. El productor que no adopta y no adapta este nuevo conocimiento, esta nueva forma de hacer agricultura, pues va a estar recurriendo en costos de producción elevados, en merma de su producción por la resistencia propiamente de las plagas y pues en algún momento también la afectación del recurso más importante, el suelo. Recuerden que el suelo es el recurso más importante del agricultor y si nosotros estamos aplicando un agroquímico de manera recurrente, pues estamos creando resistencia en las plagas, pero también estamos afectando la microbiota y la flora del suelo, que es lo que finalmente constituye una riqueza importante del agricultor y que a veces no observamos porque pues, andamos en el día a día. Esa es la importancia de esta nueva práctica, de esta nueva forma de hacer agricultura. El agricultor debe derrotar sus productos que utiliza para manejo de plagas y enfermedades y de esa forma generar una economía a partir de estas buenas prácticas que hemos venido comentando tanto el día de hoy como en otros programas. Eric, y si nos puedes comentar cuáles son los beneficios de este manejo de resistencia, como ahorrar dinero, ahorrar tiempo, la seguridad también de nuestro producto, que tenga un mejor valor agregado. Totalmente de acuerdo, creo que lo describiste perfectamente y va a verse en torno a costos de producción. Si el agricultor rota diferentes agroquímicos con diferentes moléculas o formulaciones, la resistencia es mínima, hay un control puntual del problema, dígase plaga o enfermedad, y de esa forma abate sus costos, a la vez que si hace un buen uso y manejo del agroquímico en cuanto a dosis y cuanto a aplicación, pues la certeza hacia el consumidor final de que ese producto pues va libre de residuos que puedan representar problemas a la salud. Ahora, Eric, por otra parte, yo quiero migrar de productos químicos a bioinsumos para control de plagas y enfermedades. ¿Se puede hacer eso súbitamente o es un proceso gradual, dejar estos insecticidas tradicionales, insecticidas, plaguicidas, herbicidas, etcétera, etcétera, para llegar a los bioinsumos y contribuir a que el suelo se preserve, Eric? Pues yo siempre lo que recomiendo es hacerlo de forma gradual, de forma planeada y con la debida asesoría, tanto en información que el productor puede buscar con algún teléfono inteligente. Yo cada vez más observo que los productores traen teléfonos con conexión a internet, entonces ahí hay mucha información que les puede ser de utilidad para esa migración, pero lo importante, hacerlo de forma consciente, de forma informada y de una forma secuencial y gradual para no tener problemas o decepciones o sorpresas negativas, porque al final del día todo proceso de cambio en la agricultura pues es proceso lento que parte del aprendizaje propiamente y de los resultados que observamos en la bolsa, en el bolsillo. Eric, ¿puedo utilizar el control de plagas y enfermedades? ¿Puede ser únicamente a través de bioinsumos? No necesariamente, puedes hacer un manejo mixto, identificando etapas y haciendo una diferenciación en las formas de aplicación para que no vayas a tener problemas de intoxicación en la planta o que los bioinsumos terminen no siendo efectivos porque al final del día... Perdón que te interrumpa, Eric. Sí. Discúlpame, tenemos que ir a una breve pausa. Es momento de escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural. ¿Nos das unos segundos, por favor? Por supuesto, adelante. Gracias, vamos a esta pausa. Mientras tanto, yo le quiero reiterar el teléfono de Facebook de Acústica Rural, el teléfono de WhatsApp. El WhatsApp a donde puede establecer contacto con nosotros es el 55 45 45 2602. También nos puede encontrar en Facebook y en YouTube como Acoustic Noticias y yo le espero en mi cuenta de Twitter @PPAcoustic. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México y estamos conversando con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor agrícola, sobre este proceso de control biológico en plagas y enfermedades. Entonces, Eric, nos hablabas de que este puede ser un proceso mixto, se puede recurrir a los bioinsumos.
combinado con algunas fórmulas químicas que resultan efectivas en el control de plagas y enfermedades y que además no le producen un daño irreparable al suelo o a la propia planta. Es correcto. El productor puede buscar alternativas para hacer una migración hacia lo bioorgánico, hacia lo orgánico, pero de una forma secuencial, y en algunos casos pues recurrir también a la parte convencional, porque no necesariamente en la parte de bios existe toda la solución. Hay mucho por investigar, hay mucho por descubrir, y también es una gran oportunidad para que centros de investigación y transferencia de tecnología apoyen estos procesos de reconversión productiva hacia lo bioorgánicamente sustentable. Eric, y en estos procesos, la resistencia cruzada, la presión de selección de algunas plagas para pues determinar los productos, como dice José Luis, podemos productos químicos y productos bioinsumos, productos orgánicos. Sí, lo ideal, insisto, es tener una rotación constante, de tal forma que la resistencia no se desarrolle como tal, y a partir de ahí pues seamos rentables en el control de plagas y enfermedades en nuestros cultivos. Ahora, Eric, las mejores épocas para llevar a cabo este control de plagas y enfermedades, incluso nos gustaría que nos platicaras el caso concreto de este lugar del municipio de Actopan, en donde te encuentras, por ejemplo, los productores rurales con los que te encuentras, ¿cómo le hacen para el control de chapulín? Tomando en cuenta que estamos ya en esa etapa de migración, ya se acaban las lluvias, viene la parte seca y fría del año. Sí, fíjate que es un abanico de opciones en el caso de chapulín. Este año el problema no fue tan evidente como en años anteriores. Por ejemplo, 2020 fue un año donde el problema era sumamente grave, y muchos productores pues recurren a la típica aplicación de una cipermetrina para controlar chapulín, pero el problema no se atiende ahí porque estás atacando al adulto. Nosotros siempre hemos dicho que en el caso de chapulín es un control mecánico, y hablamos de manejo integrado de plagas, por ejemplo, eliminando hospederos, plantas hospederos. Hay que quitarlas de los terrenos, del áreas de cultivo, para evitar que precisamente se propague la plaga, y aplicar larvicidas en la etapa temprana del problema. De esas dos combinaciones, de un control mecánico y de un control químico, se da un mejor control del chapulín en esta región. No obstante, la verdad que no es una práctica común con los agricultores. Se sigue recurriendo a la parte química como la única solución, en una etapa donde el adulto pues no es tan fácil de combatir, y ahí es donde vemos el asunto de la resistencia. De ahí la importancia de que los agricultores conozcan y sepan manejar diferentes alternativas del manejo integrado de plagas, y evitar de esa forma la resistencia de las plagas. Ahora, Eric, ¿qué pasa con la agricultura protegida? Sabemos que hay inversiones importantes en invernaderos que, además de tener esa cobertura plástica que los aísla del ambiente exterior, pues tienen mucha tecnología incorporada, por ejemplo, para riego, control de clima, control de temperatura. ¿Qué pasa con la agricultura protegida? ¿Cuál es la mejor manera de tener un control efectivo de plagas y enfermedades en aquellas que ya se hicieron resistentes? Viene desde el propio, de buenas prácticas, por ejemplo, los tapetes sanitarios, las barreras físicas, que es parte del manejo integrado, y estar monitoreando constantemente el cultivo que esté dentro del invernadero para evitar la propagación de alguna plaga. A veces las plagas ingresan al invernadero a pesar de que esté protegido, en la ropa de los trabajadores, en la ropa del agricultor. Entonces es importante tener estos hábitos de buenas prácticas, por ejemplo, para ingresar al invernadero, pues que sea una ropa exclusivamente de trabajo dentro del invernadero, y de esa forma evitamos la propagación de plagas, ¿no? También evitar introducir plantas que vengan de otros espacios donde no tenemos la certeza de que exista un buen manejo, porque en esas plantas o en esos productos que ingresan a nuestro invernadero puede ir la plaga, ¿no? Puede ir desde una reja, una canasta, ahí puede ir la plaga y entonces desarrollarse sin control en el invernadero, y ahí la importancia de tener esta serie de prácticas y hábitos para evitar precisamente la propagación de la enfermedad, del problema, dentro de nuestros invernaderos.
Eri, y si nos puedes comentar qué características debe tener este producto, los insecticidas para nuestro producto, nuestras plagas, que no alteren, no bajen también su producción y también no dañar a nuestras plantas. ¿Qué características debemos tener? ¿Qué debemos de conocer nosotros? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros cultivos, llámese hibernadas, llámese al cielo abierto? Armando, acabas de comentar algo importante. Es necesario que el agricultor, uno, se asesore adecuadamente. Si ya tiene el conocimiento, que lo amplíe, que desarrolle más capacidades personales leyendo la etiqueta o las guías de manejo de cada producto. Ahí hay mucha información y es importante que en la etiqueta aparezca nuestro cultivo. Si nosotros aplicamos un producto sanitario, agroquímico o de protección de cultivos, como se conoce, y no leemos la etiqueta, corremos el riesgo de estar aplicando un producto que no está formulado y pensado en nuestro cultivo o en el problema que tenemos. Entonces, es importante que el agricultor, como parte de su quehacer diario, se tome el tiempo para leer la etiqueta. Puede usar una lupa en caso de que no tenga muy buena vista como un servidor, y de esa forma leer los datos de etiqueta donde viene la dosis, el cultivo, la molécula que atiende el problema, la forma de aplicación y la dosis. Eso es importantísimo porque de esa forma se hace un uso eficiente del producto y damos tiros de precisión si nosotros aplicamos el producto correcto para nuestro cultivo y para el problema que se nos presente. Muy importante esto que mencionas, Eric, y bueno, también destacar lo que tú señalabas, la observación directa de los efectos que producen estas fórmulas en nuestros cultivos. Totalmente de acuerdo, y eso es lo importante, siempre estar monitoreando, siempre estar evaluando el momento adecuado para la aplicación de los productos. Es importante, volvemos al tema, leer la etiqueta, preguntar en la tienda donde compramos nuestros insumos, asesorarnos de manera correcta en caso de que tengamos dudas. Hay mucha experiencia, no dejemos pasar la oportunidad de aprender y hacer un uso eficiente de los productos de protección de cultivos o agroquímicos, porque al final del día pues está en juego nuestra producción, nuestro ingreso y nuestra forma de hacer negocios en la agricultura. Pues Eric Gordillo, muchas gracias por esta entrevista para Acústica Rural. Un saludo a los señores productores con los que te encuentras allá en el municipio de Actopan. Y preguntarles ya brevemente cómo estuvo la cosecha de tuna este año, ¿cómo les fue? ¿Cómo le fue con la cosecha? Pues mal, porque no hay mercado. Ese es el problema. Y pues ya por eso mismo se están cayendo las nopaleras, porque nadie les hace caso. No hay venta en el producto. ¿Cuánta tuna produjeron este año, señor? Pues ¿Fue buena la cosecha? Pues sí, se dio muy bien la tuna, pero el problema es que no hay mercado. No hay venta para la tuna. Se imagina, cuesta 20 pesos una cajita, se corta unos 5, 10, 20 cajas uno. ¿Cuánto le pueden darle? ¿100 pesos? ¿200 pesos? Pues mejor me pongo a hacer otra cosa, porque no hay mercado. Esa tuna que ustedes comercializan es para el mercado local, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de tuna es la que ustedes siembran y cosechan, señor? Aquí se produce la tuna blanca, que es la más mayoritaria, la roja, la amarilla. Hay como 4 o 5 variedades de tunas. Señor, ¿y qué sugiere usted para que haya mercado para la tuna del estado de Hidalgo? ¿Qué se puede hacer? Pues si hubiera posibilidades de que hubiera alguien que nos patrocinara para introducir nuestra producción, pues estaría bien. Que nos abriera mercados en otros estados, en otro país, si es posible. ¿Cuál es la calidad de tuna que ustedes producen ahí en Actopan, señor? La tuna blanca y la tuna lisa, una grandota. ¿Y son de buena calidad? Sí, de buena calidad. Bien. ¿Cuál es el nombre de usted, señor? Vicente Escamilla Vázquez. Gracias, don Vicente. Sí.
Que les vaya muy bien. Pues bueno. Pues Eric, muchas gracias por permitirnos este intercambio de ideas ahí con don Vicente Escamilla. Y bueno, este problema que es eterno, el problema de la comercialización, Eric. Así es, y la idea es buscar alternativas de ingreso a través de servicios ambientales, la selección de la fruta para un mercado, la construcción de infraestructura para acopio y comercialización, y de esa forma pues buscar alternativas, como comenta don Vicente, que permitan generar ingreso con los agricultores y en este caso con productores de tuna. Bien, Eric, muchísimas gracias. Hasta pronto, un saludo a todo el auditorio. Hasta luego, gracias. Bueno, pues ahí tiene usted lo relacionado con el manejo integral de plagas y enfermedades. Me parece muy pertinente esto de que estemos muy atentos al desarrollo de nuestros cultivos, Armando, para que en determinado momento pues podamos darnos cuenta cuando un producto ya no está funcionando para el combate al que lo hemos destinado. Así es, José Luis, la rotación, lo esencial de estos productos insecticidas para nuestros cultivos, conocer bien el manejo, cómo se debe de usar, las medidas que se debe de tener para el uso de estos productos, para eliminar plagas que se tienen dentro de los cultivos. José Luis, y algo muy interesante es pues esta rotación, esta prevención de insecticidas a los productos agrícolas. Y bueno, retomando nuestra primera entrevista con el maestro Cuitláhuac Rangel, vamos a estar atentos en Acústica Rural a esta primera feria. Y lo dijimos muy clarito incluso antes de platicar con don Vicente Escamilla allá en Actopan, Hidalgo, gracias a este enlace con Eric Gordillo. El principal problema de la producción agrícola es ahí está. Tenemos una buena cosecha, tenemos una cosecha abundante, pero hasta ahí llegamos. No hemos tenido las herramientas, mejor dicho, para poderle añadir valor, Armando, brevemente. Así, José Luis, los mercados son lo difícil, son una punta de lanza para el productor. Ya tengo mi producción, pero ¿ahora qué hago? Bien. La comercialización, pues, en los valores agregados que se le debe dar, la transformación de este producto. Pues llegamos a la parte final, Armando, gracias. Gracias, José Luis, excelente día y provechoso. Recuerde, el WhatsApp de Acústica Rural 55 45 45 2602. Póngase en contacto con nosotros. Gracias al equipo técnico y de producción de Acústica Rural, siempre su valiosa asistencia. Yo soy José Luis Reyes, lo espero en mi cuenta de Twitter, @PPAcustic. Que tenga usted excelente día.